Buenos días a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo habéis pasado estos 3 días? Espero que estéis todos muy bien, que hayáis hecho muchos test, que os haya dado tiempo, que hayáis descansado, que hayáis salido a hacer deporte. Bueno, pues hoy estamos aquí como cada día a las 12, teórica en casa de Laura, y hoy vamos a hacer un resumen express del tema 10, que es el tema de la velocidad y distancias, ¿de acuerdo? Vamos a repasar todos los límites de velocidad en las autopistas, en las autovías, carreteras. Bien, pues empezamos con el tema de hoy, chicos. Estamos en el tema 10, tema de velocidad y distancias, y estamos en la página 157, ¿de acuerdo? Buenos días a todos y bienvenidos. Empezamos hablando de la velocidad. Nos dice, el término velocidad expresa el espacio recorrido en una unidad de tiempo por un objeto que se mueve. En el caso de los vehículos se expresa en kilómetros por hora. Bien, nos pueden preguntar a través de dónde controlamos la velocidad en nuestro vehículo, y sería a través del velocímetro, ¿de acuerdo? En el tablero de instrumentos podemos comprobar la velocidad a través del velocímetro. Bueno, pues seguimos adelante. Hablamos ahora del concepto de velocidad máxima. Nos dice, velocidad máxima sería límite superior de velocidad del vehículo en la vía por la que circula. Cuando circulamos a una velocidad superior a la máxima, estaríamos circulando con exceso de velocidad. Ahora hablamos del concepto de la velocidad mínima y nos dice límite inferior de velocidad permitido para el vehículo en la vía por la que circula. Cuando se circula a una velocidad inferior a la mínima, estaríamos circulando a una velocidad anormalmente reducida. Hablamos ahora del concepto de velocidad inadecuada. La velocidad inadecuada sería aquella que no se adapta a las condiciones climatológicas adversas, a las condiciones del tráfico, de la vía o del propio conductor. Sería una velocidad inadecuada que no se adapta a las circunstancias. Y ahora pasamos a hablar de todo lo contrario, de lo que sería una velocidad adecuada. Para que se considere una velocidad adecuada tiene que estar dentro de los límites máximos y mínimos de la vía. Además se tiene que adaptar tanto a las circunstancias del tráfico, del vehículo y del propio conductor. Esto sería una velocidad adecuada. Bien, y ahora os vamos a comentar adecuación de la velocidad a las circunstancias. Pensad que la velocidad constantemente se tiene que ir adaptando a cualquier circunstancia que ocurra en cada momento. Y nos dice, el conductor siempre debe estar en condiciones de detener su vehículo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse. Para ello, no solo está obligado a respetar los límites de velocidad, sino que además debe adecuar la velocidad de su vehículo a sus propias características, tanto físicas como psicofísicas, a las características y el estado del vehículo y de la carga, características y estado de la vía, situaciones de tráfico, condiciones meteorológicas y ambientales y en general a cada circunstancia que ocurra en cada momento. Hemos dicho que la velocidad hay que irla adecuando a todas las circunstancias. Y ahora vamos a pasar a hablar, os comento casos en los que habría que moderar la velocidad. Hay un montón de casos. Pues bien, en todos los casos que vamos a comentar ahora, la respuesta de test, chicos, sería la misma. La respuesta de test sería moderar la velocidad llegando incluso a detenerse, ¿de acuerdo? Moderar la velocidad llegando incluso a detenerse. Por ejemplo, cuando haya peatones en la vía o pueda preverse su irrupción en ella. Al aproximarse a ciclos circulando. En las proximidades de los pasos para peatones no regulados por otras señales. Y al acercarse a mercados, centros docentes o lugares en los que sea previsible la presencia de niños. En todos estos casos, moderar la velocidad llegando incluso a detenerse. Y seguimos con más casos. Cuando haya animales en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda preverse su irrupción en ella. En los tramos con edificios de inmediato acceso a la parte de la vía que se esté utilizando. Al aproximarnos a un autobús en situación de parada, sobre todo si el autobús es de transporte escolar. Fuera de poblado, al acercarse a vehículos inmovilizados en la calzada y a ciclos que circulen por ella o por el arcén. Aquí quiero hacer un poquito de pausa para explicaros bien esta respuesta de test. Bien, me están diciendo que tengo que moderar la velocidad, llegando incluso a detenerme, fuera de poblado, muy importante, fuera de poblado, al acercarme a vehículos inmovilizados en la calzada, fuera de poblado.
Dentro de poblado ya estamos circulando alrededor de vehículos inmovilizados que pueden estar, por ejemplo, estacionados, y no por eso moderamos la velocidad. Cuando hay que moderar la velocidad al acercarnos a un vehículo inmovilizado sería fuera de poblado. Acordaros de esto, chicos. También habría que moderar la velocidad llegando incluso a detenerse al circular por pavimento deslizante, al aproximarse a pasos a nivel e intersecciones en los que no gocemos de prioridad y al aproximarnos a lugares de reducida visibilidad o a estrechamientos. También habría que moderar la velocidad llegando incluso a detenerse en el cruce con otro vehículo, cuando las circunstancias de la vía o meteorológicas o ambientales no permitan hacerlo con seguridad. En el caso de deslumbramiento, ya lo sabéis que es una pregunta muy frecuente, en el caso de deslumbramiento también habría que moderar la velocidad, llegando incluso a detenerse. Y cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales adversas, ya puede ser lluvia, nieve, niebla, también habría que moderar la velocidad, llegando incluso a detenerse. Bien, más cositas, chicos, más cositas, bien. Pasamos a hablar ahora de la velocidad limitada y nos dice: en las vías públicas existe limitación de velocidad, puesto que está prohibido circular a una velocidad superior o inferior a la establecida con carácter general o específico. Y ahora pasamos a hablar de la velocidad genérica. Importante para que lo tengáis en cuenta, la velocidad genérica, la máxima y la de diseño es lo mismo. En algunos test, en algunas preguntas, os hacen referencia a la velocidad de diseño. Pues bien, la velocidad de diseño sería lo mismo que la máxima y que la genérica de la vía. Vamos a empezar hablando de las autopistas y las autovías, ¿de acuerdo? Empezamos hablando de autopistas y autovías. Muy importante, en esta vía la velocidad máxima sería 120. Sería la máxima, la genérica y la de diseño, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener en cuenta que en autopistas y autovías no se puede sumar nada para adelantar. Esos 20 kilómetros que en algunas preguntas de test os hacen referencia únicamente serían en carreteras convencionales. Por lo tanto, en autopistas y autovías la máxima es 120, incluso para adelantar. ¿Quiénes son los vehículos que pueden ir a 120 en autopistas y autovías? Pues bien, serían turismos, motocicletas, vehículos de 3 ruedas asimilados a las motocicletas, la pick-up y las autocaravanas hasta los 3.500 kilos. A 120 por autopista, los coches, las motos, los vehículos de 3 ruedas asimilados a las motos, la pick-up y las autocaravanas hasta los 3.500 kilos. Os enseño una pick-up porque seguro que alguno se está preguntando qué tipo de vehículo es una pick-up. A ver si me sale por aquí. Esto que tenemos aquí sería, chicos, una pick-up, ¿de acuerdo? Pues bien, tanto el coche, la moto, los vehículos de 3 ruedas asimilados a las motos, la pick-up y las autocaravanas hasta los 3.500 kilos irían a 120 km por hora por autopista y autovía. Bien, ahora pasamos a 100 km por hora, es decir, de 120 pegamos un salto a 100 km por hora. Podemos dividirlo, si queréis, por grupos para hacerlo más sencillo. El grupo 1 sería a 120, coche, moto, autocaravana hasta 3.500 kilos, vehículos de 3 ruedas asimilados a las motos y la pick-up. Todos estos irían a 120 por autopista y autovía y sería el grupo 1. Y pasamos al grupo 2 y, como decimos, hemos bajado de 120 a 100 km por hora. A 100 km por hora por la autopista y la autovía irían los autobuses, los derivados de turismos y el vehículo mixto adaptable, ¿de acuerdo? Autobuses, derivados de turismo y el vehículo mixto adaptable. Tener en cuenta que el derivado de turismo estéticamente era un coche, era un turismo. Esto es un derivado de turismo, ¿de acuerdo? Este que tenemos aquí. Está destinado exclusivamente al transporte de mercancías y solo tiene una fila de asientos. Y el vehículo mixto sería este que tenemos aquí, que tanto estaría destinado al transporte de personas como de mercancías, hasta un máximo de 9, incluido el conductor. Por lo tanto, a 100 km por hora, grupo 2, hemos dicho que iría el autobús, el vehículo mixto y el derivado de turismo. Y ahora pasamos a lo que podemos decir el grupo 3. Este grupo, la velocidad máxima sería 90 km por hora.
Por lo tanto, grupo 1, 120, grupo 2, 100 y grupo 3, 90 km por hora. ¿Quiénes irían a 90 km por hora? En este caso, los camiones, los tractocamiones, los furgones, los vehículos articulados, automóviles con remolque, independientemente de su masa máxima autorizada, y las autocaravanas que superen los 3.500 kilos. Repito, grupo 3, a 90 km por hora por autopista y autovía. Camión, tractocamión, furgones, vehículos articulados, automóviles con remolque, independientemente de lo que pese el remolque, ya sea ligero como no ligero, y las autocaravanas que superen los 3.500 kilos. Por lo tanto, en referencia a los kilos, con quien os tenéis que, quien tenéis que tener en cuenta sería la autocaravana, ya que si la autocaravana es hasta los 3.500 kilos, podría ir a la máxima de la vía, que serían 120, y si la autocaravana supera los 3.500 kilos, en este caso iría a 90, ¿de acuerdo? En el grupo 3, con los camiones, furgones, vehículos articulados, automóviles con remolque independientemente de su masa máxima autorizada y las autocaravanas que superen los 3.500 kilos. Bien, y ahora el último grupo, que ya os lo sabéis, y va a 70 km por hora, sería el cuadriciclo. De hecho nos dice vehículos de 3 ruedas no asimilados a las motos y el cuadriciclo. Pero por el que más preguntan, que lo sabéis, es el cuadriciclo. No podíamos confundir lo que era un cuadriciclo ligero, que os lo enseño por aquí. Cuadriciclo ligero, que yo te encuentre. Cuadriciclo ligero sería un ciclomotor de 4 ruedas, esto sería un cuadriciclo ligero, que va a 45 km por hora, y luego tenemos el cuadriciclo, ¿de acuerdo? Que el cuadriciclo aquí ahora mismo no tengo ninguna imagen, pero bueno, el cuadriciclo sería un coche un poquito más pequeño, ¿de acuerdo? Pues bien, el cuadriciclo de motor, va en todas las vías a 70 km por hora. Cuidado, en todas las vías interurbanas, da igual que me estén diciendo autopista, autovía como carretera convencional, ¿de acuerdo? El cuadriciclo va a 70 y el cuadriciclo ligero, que es un ciclomotor, va a 45 km por hora. Por lo tanto, lo repito una vez más, estamos en autopistas y autovías y la velocidad máxima es 120 km por hora. Velocidad máxima, genérica y de diseño. Los vehículos que pueden ir a 120, que sería el grupo 1, coches, motos, vehículos de 3 ruedas asimilados a las motos, la pick-up y las autocaravanas hasta los 3.500 kilos. Bajamos de 120 a 100, grupo 2. En el grupo 2 tendríamos al autobús, al derivado de turismo y al vehículo mixto adaptable. Grupo 3, a 90 km por hora, tenemos al camión, al tractocamión, al furgón, a los vehículos articulados, a los automóviles con remolque independientemente de su masa máxima autorizada y a las autocaravanas que superen los 3.500 kilos. Y hemos dicho que el cuadriciclo va a 70 km por hora y que no podemos sumar nada para adelantar. Ahora vamos a las carreteras convencionales. Las carreteras convencionales, cuando nos pregunten por ellas en algún test, da igual que la carretera tenga arcén, como que no tenga arcén, que tenga un carril para cada sentido o que tenga más de un carril para alguno de los sentidos, o que incluso fuera una vía para automóviles, ¿de acuerdo? Recordar que la vía para automóviles era carretera convencional. Bien. En este caso, la velocidad máxima es de 90 km por hora, por lo tanto sería la velocidad máxima, la genérica y la de diseño de la vía. Bien, a 90 km por hora tenemos que tener en cuenta que el grupo 1 y el grupo 2 se han solapado, chicos. Es decir, que a 90 km por hora irían tanto el coche, como la moto, como los vehículos de 3 ruedas asimilados a las motos, la pick-up, las autocaravanas hasta 3.500 kilos, el autobús, el derivado de turismo y el vehículo mixto. Es decir, grupo 1 y grupo 2 aquí se han juntado e irían todos a 90 km por hora, ¿de acuerdo? Y a 80 km por hora los otros restantes, que teníamos el camión, el tractocamión, el furgón, el vehículo articulado, los automóviles con remolque independientemente de su masa máxima autorizada y las autocaravanas que superen los 3.500 kilos. Por lo tanto, aquí únicamente tenemos dos velocidades, o 90 o 80, ¿de acuerdo, chicos? Acordaros sobre todo de que el grupo 1 y el grupo 2 los hemos juntado, ¿de acuerdo?
Y a 70 km por hora también iría el cuadriciclo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar ahora también de las velocidades mínimas, muy importante y muy fácil. En autopista y autovía la velocidad mínima sería 60 km por hora y sería 60 km por hora para todos los vehículos, ¿de acuerdo? La máxima es 120, la mínima es 60 km por hora para todos los vehículos. Pero, muy importante, en carreteras convencionales la mínima sería la mitad de la máxima de cada uno. Es decir, como nuestra máxima en carreteras convencionales sería 90 km por hora, nuestra mínima sería 45. Pero la máxima de un camión, que es 80, su mínima sería 40 km por hora. Y la mínima de un cuadriciclo, ya que su máxima es 70, sería 35 km por hora. Por lo tanto, en carreteras convencionales, la velocidad mínima es la mitad de la máxima, pero de cada uno, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a comentar que se permiten sumar 20 km para adelantar. Esto hemos dicho que sucedía en carreteras convencionales. Pues bien, a tener muy en cuenta, chicos, para no fallar este tipo de respuestas, este tipo de preguntas. Los únicos vehículos que pueden sumar 20 km por hora para adelantar, los únicos vehículos que pueden sumar 20 km por hora para adelantar son los coches y las motos. Turismos y motocicletas son los únicos que pueden sumar esos 20 km para adelantar en carreteras convencionales, con una condición muy importante. Esa condición es que al vehículo al que vayamos a adelantar no vaya circulando a la velocidad máxima de la vía. Por ejemplo, si vamos conduciendo con nuestro turismo, con nuestro coche, y vamos a 90 km por hora, no podríamos adelantar a otro coche que circulara a 90 km por hora, porque ya iría a la máxima, ¿de acuerdo? Sin embargo, si nosotros vamos a 90 km por hora y ese coche no va a la máxima, por ejemplo, va a 80 km por hora, sí que podríamos sumar esos 20 km para adelantar y adelantarlo a 110 km por hora. Cuidado que a la máxima de la vía tanto podían ir coches, motos, vehículos de 3 ruedas asimilados a las motos, la pick-up, la autocaravana hasta 3.500 kilos, el autobús, el vehículo mixto y el derivado. Todos esos pueden ir a 90. Si ya van a 90, ni un coche ni una moto puede sumar esos 20 kilómetros para adelantarles, ¿de acuerdo? Ahora, si cualquiera de esos vehículos no va a la máxima de la vía, sí que podríamos sumar esos 20 kilómetros para adelantarles. Y si nos preguntan por un camión, por un tractocamión, por un vehículo articulado, ellos van a 80 kilómetros por hora, por lo tanto sí que podríamos sumarles siempre esos 20 kilómetros por hora para adelantar. Bien, comentaros cositas. Bien, nos está hablando ahora de otras velocidades fuera de poblado, Y nos dice que los vehículos que transporten escolares o menores, autobuses, vehículos que transporten escolares o menores, o los vehículos que transporten mercancía peligrosa, la velocidad se le reduce fuera de poblado 10 km por hora, ¿de acuerdo? Vehículos que transporten escolares o menores o vehículos que transporten mercancía peligrosa. Se le reduce 10 km por hora fuera de poblado. Más cositas. En las vías convencionales, carreteras convencionales, los autobuses en los que los viajeros viajen a pie y que no estén dotados de cinturones de seguridad, la velocidad máxima será de 80 km por hora. Repito, en vías convencionales, los autobuses en los que los viajeros viajen a pie y no dispongan de cinturones de seguridad, la velocidad máxima será 80 km por hora. Bien, ahora hablamos de una serie de vehículos que van a 25 km por hora. Y lo preguntan bastante. A 25 km por hora irían los conjuntos de vehículos especiales, por ejemplo, un tractor con un remolque, iría a 25 km por hora. También irían los vehículos que carecen de señalización de frenado y los motocultores, ¿de acuerdo? ¿Quién va a 25? Vehículos especiales con remolque, vehículos que carecen de señalización de frenado y los motocultores van a 25 km por hora. Como norma general, la velocidad máxima de un vehículo especial, en este caso, por ejemplo, un tractor, la velocidad máxima de un vehículo especial es de 40 km por hora. 40.
¿Que le enganchamos un remolque? Sería 25, ¿de acuerdo? Pero como norma general sería 40. Cuidado porque hay algunos vehículos especiales que su velocidad máxima puede llegar a ser 70 km por hora. Que os suene. Hay algunos vehículos especiales que si superan los 60 km en llano, su velocidad máxima sería 70 km por hora. Y a 45 km por hora, como ya sabéis, tanto irían los ciclos, los ciclomotores de 2, de 3 y de 4 ruedas, que sería el cuadriciclo ligero, y los vehículos para personas de movilidad reducida. Bien, luego nos dice, los vehículos en los que el conductor circule a pie no sobrepasarán la velocidad del paso humano y los animales que arrastren un vehículo no superarán la velocidad del trote. Esto para los casos de vehículos de tracción animal. Y ahora hablamos de las velocidades máximas y mínimas en vías urbanas, ¿de acuerdo? En vías urbanas y travesías, que serían vías de poblado. ¿Cuál es la velocidad máxima? Súper fácil. La máxima sería 50 km por hora. 50, por lo tanto, nuestra mínima serían 25 km por hora. Tenemos que tener en cuenta que los vehículos que transporten mercancía peligrosa dentro de poblado, también la velocidad se le reduce 10 km por hora, por lo tanto la máxima sería 40 si transporta mercancía peligrosa. Y, súper importante, en las autopistas y autovías dentro de poblado, que hay muchas preguntas acerca de esto, autopistas y autovías dentro de poblado, la máxima sería 80 km por hora. En autopistas y autovías dentro de poblado, la máxima sería 80. Bueno, estaría prohibido circular sin causa justificada por debajo de una velocidad mínima. Sin causa justificada, o sea, porque nos dé así un poco la gana, ¿de acuerdo? Pero si existe una causa justificada, sí que estaría permitido circular por debajo de una velocidad mínima. Por ejemplo, que exista mucho tráfico y el hecho de que haya mucho tráfico no nos permita desarrollar esa velocidad mínima. O, por ejemplo, cuando exista lluvia intensa, niebla, nevadas, también serían causas justificadas para circular por debajo de una mínima. Bien, si no podemos alcanzar la velocidad mínima de la vía y existe peligro de alcance, teníamos que circular con las luces de emergencia, acordados. Y ahora pasamos a hablar, que se me va el tiempo muy rápido, chicos. Pasamos a hablar, de las distancias, velocidad y distancias. A ver, que llegue yo. Bien, bueno, antes de eso, tener en cuenta que a medida que aumentamos la velocidad, el campo de visión se va reduciendo, ¿de acuerdo? Completamente detenidos, tenemos un campo visual de 180 grados y tenemos visión periférica, que es lo que tenemos a ambos lados, y a medida que aumentamos la velocidad, el campo de visión se va reduciendo. Y además, el hecho de que circulemos a altas velocidades durante bastante tiempo aumentará la fatiga, incluso incrementa la hostilidad y la agresividad hacia los demás conductores. Bien, las competiciones de velocidad en la vía pública. Las competiciones de velocidad en la vía pública están prohibidas, que nos lo van a preguntar, pero existe una pequeña excepción, salvo que la autoridad competente las hubiera habilitado. Por lo tanto, como norma general, las competiciones de velocidad en la vía pública están prohibidas, salvo que la autoridad competente las hubiera habilitado. Esto sería la excepción. Y ahora pasamos a hablar de las distancias. Vamos a hablar en primer lugar, muy importante, de la distancia de reacción, ¿de acuerdo? La distancia de reacción son los metros recorridos durante el tiempo de reacción. ¿Os acordáis que teníamos un tiempo de reacción normal de 0,75 segundos? 0,75 segundos es un tiempo de reacción normal, lo que hemos tardado en reaccionar ante un estímulo. En esos 0,75 segundos el vehículo está en movimiento, por lo tanto recorremos una distancia. Por lo tanto, en el tiempo de reacción recorremos la distancia de reacción, ¿de acuerdo? La distancia de reacción son los metros recorridos durante el tiempo de reacción. Luego tenemos la distancia de frenado. La distancia de frenado sería desde que empezamos a frenar hasta que se detuvo por completo el vehículo. Desde que empecé a frenar hasta que detuve por completo el vehículo, hemos recorrido la distancia de frenado. Y ahora tenemos dos distancias. La distancia de reacción, que son los metros recorridos durante el tiempo de reacción, y la distancia de frenado, que era desde que empezamos a frenar hasta que se detuvo el vehículo.
la suma de la distancia de reacción y de la distancia de frenado me da un igual a la distancia de detención, ¿de acuerdo? Distancia de detención sería desde que yo vi, por ejemplo, que un semáforo nos cambiaba, acordaros, si un semáforo nos cambia de verde a amarillo, lo que tardamos en procesar esa información, quitar el pie del acelerador y ponerlo en el pedal del freno, eso sería nuestro tiempo de reacción. Y en ese tiempo hemos recorrido una distancia, la distancia de reacción. Una vez hemos empezado a frenar y hemos detenido por completo el vehículo, hemos recorrido la distancia de frenado. Y si sumamos la distancia de reacción más la distancia de frenado, nos da un igual a la distancia de detención, que sería desde que vimos que el semáforo cambiaba de color hasta que el vehículo se detuvo por completo. La distancia de frenado puede variar dependiendo de la velocidad del vehículo, de la masa, de su carga, de las condiciones técnicas del vehículo, condiciones ambientales de la vía y del propio conductor. Bien. Y ahora vamos a hablar de la distancia lateral de seguridad. Distancia lateral de seguridad. Dice que todo conductor, al cruzarse o circular en paralelo con otros vehículos, debe dejar una distancia lateral suficiente para que se pueda hacer el cruce con seguridad. Una distancia lateral suficiente para que se pueda hacer el cruce con seguridad. Y ahora hablamos de la distancia de seguridad, pero hablamos de la distancia frontal, ¿de acuerdo? Bien, cuando nos hablen de la distancia de seguridad, la distancia de seguridad sería aquella que tenemos que mantener con el vehículo que tenemos delante para que en caso de frenazo brusco podamos detenernos sin colisionar con el vehículo que tenemos delante. Una distancia que nos permita detenernos sin colisionar con el vehículo que tenemos delante en caso de que frenara de manera brusca. Bien, si nos preguntan en los test, la distancia de seguridad la tenemos que mantener siempre. La distancia de seguridad jamás se debe disminuir. Incluso para adelantar, la distancia de seguridad se tiene que seguir manteniendo. Por lo tanto, la distancia de seguridad la mantendríamos tanto dentro de poblado, en vías con más de un carril para nuestro sentido, cuando la vía esté saturada o cuando esté prohibido el adelantamiento. O sea, la distancia de seguridad tenemos que mantenerla siempre. Pero hay un caso, atentos, hay un caso en el que la distancia de seguridad aún tenemos que ampliarla un poco más, ¿de acuerdo? Un caso en el que la distancia de seguridad tenemos que ampliarla un poquito más. Por ejemplo, si estamos circulando por una carretera convencional doble sentido, carretera convencional doble sentido y línea discontinua, por lo tanto se permite adelantar. Pues bien, nosotros, con el vehículo que tenemos delante, si no tenemos intención de adelantarle, tenemos que dejar una distancia de seguridad, la de siempre, pero además tenemos que dejar una distancia que nos permita adelantar al vehículo que nos sigue. Es decir, os pongo una imagen. Aquí, por ejemplo, el vehículo rojo no pretende adelantar al negro, pues tiene que mantener la distancia de seguridad, pero además tiene que dejar una distancia entre ambos que permita adelantar al vehículo que le sigue. Es decir, si por aquí viniera un vehículo y quisiera adelantar, en el caso de que viniera algún vehículo en sentido contrario, ese vehículo tendría que tener además un espacio para poder colarse entre esos dos vehículos. Este caso que os comento, en el que la distancia de seguridad aún la tenemos que ampliar más, solamente sería en carreteras convencionales cuando está permitido el adelantamiento, pero nosotros no pretendemos adelantar al otro vehículo. La distancia de seguridad tenemos que ampliarla para que nos pueda adelantar un vehículo que nos siga, ¿de acuerdo? Bueno, y como hemos comentado, la distancia de seguridad a secas hay que mantenerla en poblado, cuando esté prohibido el adelantamiento, cuando tengamos más de un carril para nuestro sentido y cuando la vía esté saturada. En estos casos únicamente dejamos la distancia de seguridad, no dejamos una distancia para que nos adelanten. Bueno, chicos, pues muy rápidamente, pero hemos terminado el tema de hoy de manera express. Hemos visto el tema de la velocidad y quiero comentar alguna pregunta que nos habéis hecho llegar durante el fin de semana. A ver, os la hago a vosotros, a ver qué me decís. Nos dice, ¿a qué velocidad máxima le está permitido circular a un autobús en el que viajan pasajeros a pie
y así esté autorizado. Repito la pregunta. ¿A qué velocidad máxima le está permitido circular a un autobús en el que viajan pasajeros de pie y así está autorizado? Respuesta A 90 km por hora. Respuesta B, a 80 km por hora. Y respuesta C, a 100 en autopistas y autovías. Repito, ¿a qué velocidad máxima le está permitido circular a un autobús en el que viajan pasajeros de pie y así está autorizado? Respuesta A 90, respuesta B, a 80 y respuesta C, a 100 en autopistas y autovías. Súper bien, chicos, la respuesta correcta es la B, irían a 80 km por hora. Aquí nos comentan que la respuesta C también parece correcta y voy a comentar por qué la respuesta C no es correcta. La respuesta C decía a 100 km por hora en autopista y autovía. En los autobuses en los que los viajeros pueden viajar a pie, ¿de acuerdo? Serían vías convencionales, no sería en autopistas y autovías. En autopistas y autovías la velocidad máxima para un autobús sería 100 km por hora, pero los pasajeros no viajarían de pie, ¿de acuerdo? Viajarían sentados. ¿Qué más? Y luego me habéis comentado que esto seguramente os está pasando a más de uno de vosotros, es que hacéis muchos test y seguís fallando las mismas cosas. Bueno, no sé por dónde estáis haciendo los test, chicos. Ya sé que algunos sois alumnos de la autoescuela y otros no. Que algunos disponéis del libro de test y otros no. Pero tener en cuenta que en la gran mayoría de las aplicaciones, cuando hacéis test, tenéis un registro de fallos, un test de errores. Lo que yo recomiendo es que una vez hayáis terminado todos los test, que los hayáis dejado todos de color verde, ¿de acuerdo? Todos aprobados, volváis a repetir, por ejemplo, los que tenéis aprobados con 3 fallos. Eso estaría bien, así machacáis fallos. Y de cara al final os dejéis ese test de errores, ese registro de fallos y machaquéis muy bien los fallos que tenéis. También, una vez hayáis hecho el test, si habéis tenido 2, 3, 4 o 5 fallos, importante que volváis a repasar, ¿de acuerdo?, esos fallos. Y si en la aplicación en la que estáis haciendo los test, además os da una explicación, pues sería interesante que os leyerais la explicación, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, mañana nos vamos a ver aquí a las 12 puntuales como cada día con el tema de maniobras. Como el tema de maniobras es un poquito más largo y en su día lo dividimos en 2 clases, en 2 horas, la clase de mañana va a ser de 1 hora de duración, ¿de acuerdo? Y resumiremos el tema de maniobras, que también es súper importante. Bueno, chicos, que os he extrañado mucho durante este fin de semana largo. Que un besazo enorme, que sois los mejores y nos vemos mañana a las 12 con el tema de maniobras. Que vaya muy bien, chicos. Hasta mañana. Adeu.